Hay momentos en que la voz de Dios irrumpe en la tierra, como un fuego que no puede ser contenido. No es una voz humana. No busca aplausos ni aprobación. Es una voz que ordena, que envía, que separa. En tiempos antiguos hubo un hombre, un profeta sin nombre. Fue levantado desde Judá y enviado a Betel con una sola instrucción divina: hablar en contra del altar del rey. Era una misión sagrada. Una voz celestial le había dicho: no comas pan, no bebas agua, ni regreses por el mismo camino por donde viniste. Un mandato claro, sin espacio para negociación. Y él obedeció. Caminó con la palabra de Dios ardiendo en su boca, sin imaginar que su mayor prueba no vendría de un enemigo, sino de alguien que también decía hablar en nombre del Señor. El profeta llegó a Betel. El sol ardía sobre el polvo, y el humo del sacrificio subía del altar donde el rey Jeroboam ofrecía incienso. Entonces el hombre de Dios levantó su voz delante del altar y gritó: oh altar, altar, así ha dicho el Señor. He aquí que nacerá un hijo a la casa de David, llamado Josías, y sobre ti sacrificará a los sacerdotes de los lugares altos. El rey enfurecido extendió su mano y ordenó: prendedlo. Pero al instante, su mano se secó y no pudo volverla a su cuerpo. El altar se partió en dos, y las cenizas se derramaron al suelo, tal como el Señor lo había dicho por boca de su profeta. El rey tembló y clamó: ruega ahora por mí al Señor tu Dios, para que mi mano sea restaurada. Y el profeta oró. Y la misericordia de Dios devolvió al rey lo que su soberbia le había quitado. Pero en Betel vivía otro profeta, anciano, cansado, un hombre que también decía oír la voz de Dios. Cuando oyó lo ocurrido, mandó a buscar al siervo del Señor. Lo encontró bajo un roble, descansando del camino. Sus ojos estaban fijos en el suelo, tal vez meditando en lo que había visto. El viejo profeta se acercó y le habló con aparente ternura: ven conmigo a casa, come pan y recobra tus fuerzas. El hombre de Dios respondió con seguridad: no puedo volver contigo. El Señor me ordenó que no coma ni beba en este lugar, ni regrese por el mismo camino. Entonces el anciano mintió diciendo: también yo soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra del Señor, diciéndome que te traiga a mi casa para que comas y bebas. Fue una mentira, pero sonó tan piadosa, tan convincente, tan parecida a la voz que el profeta conocía. Y el hombre de Dios creyó, se levantó y siguió al anciano a su casa. Y la palabra vino al anciano diciendo: por cuanto desobedeciste el mandato del Señor, tu cuerpo no llegará al sepulcro de tus padres. El profeta joven bajó la mirada y había escuchado al hombre y había perdido el eco de la voz del cielo. Hay momentos en que el cielo calla, no porque haya dejado de hablar, sino porque el hombre ya no quiere escuchar. El profeta partió de la casa del anciano. El sol descendía y su sombra se alargaba sobre el camino. Caminaba solo, pero lo seguía algo más que el silencio. Si esta historia está despertando algo en ti, si alguna vez sentiste que seguiste una voz que parecía venir de Dios, pero luego te diste cuenta de que no lo era, este canal Voz del Despertar es para ti. Suscríbete y únete a quienes están aprendiendo a distinguir la voz del cielo de las muchas voces que suenan en la tierra. Mientras el hombre avanzaba, el viento cambió de dirección. Un rugido se oyó entre los árboles. El león salió al camino. No corrió, no rugió con furia. Simplemente se acercó y el hombre cayó. Sí, el cuerpo del profeta quedó tendido sobre el polvo y el león se detuvo junto a él. El asno también permanecía quieto. Ni huía ni temía. Era una escena imposible para la razón humana. El juicio había llegado, pero el león no devoró. El asno no escapó. Todo el cielo contemplaba la consecuencia de un corazón que dejó de discernir. No fue el león el que lo destruyó. Fue la confusión entre la voz del hombre y la voz de Dios. Pasaron las horas, y alguien trajo la noticia al anciano profeta: el hombre de Dios ha muerto. Un león lo halló en el camino. Entonces el viejo profeta montó su asno y salió al desierto. Y allí lo vio, tendido en el polvo,
el asno junto a él y el león inmóvil a su lado. El anciano descendió, tocó el cuerpo sin vida y lloró. Lo levantó con sus propias manos, lo colocó sobre el asno y lo llevó de regreso a la ciudad. Lo sepultó en su propio sepulcro, diciendo entre lágrimas: ¡Ay de mí, hermano mío! El profeta viejo había mentido, pero ahora su corazón comprendía la verdad. Nadie puede hablar en nombre de Dios si antes no ha aprendido a temer su voz. El juicio no fue solo contra un hombre. Fue una advertencia a todos los que confunden la voz del cielo con los ecos de su propia voluntad. El león permaneció como testigo, no de muerte, sino de propósito. El profeta perdió el camino, no porque Dios se haya equivocado, sino porque dejó que la voz del hombre apagara el sonido del Espíritu. Y hoy, tú y yo caminamos por caminos llenos de voces. Voces que dicen hablar por Dios, voces que parecen sabias, voces que suenan correctas. Pero solo una sigue siendo pura, santa y viva. Esa voz no se impone, susurra, no grita, guía. Y solo la discernirá quien decida obedecer antes de entender. Que esta historia te despierte. No todo lo que brilla viene del cielo. No toda palabra que suena espiritual nace del Espíritu. Porque a veces el mayor enemigo del profeta no es el león en el camino, sino la voz que habla en el nombre de Dios, pero sin haber oído su corazón.